Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. ¿Qué haces cuando lo que amabas está en ruinas? ¿Cómo reaccionas cuando las murallas caen? La identidad se diluye y el corazón del pueblo de Dios parece apagado. El libro de Nehemías no es solo un relato antiguo sobre ladrillos y muros. Es un llamado urgente para todos los que sienten en su espíritu el dolor de ver vidas, familias y comunidades destruidas. Es la historia de un hombre que, lejos de su tierra y con pocas herramientas, se atrevió a creer que Dios todavía podía restaurar lo que parecía perdido. Pero más allá de las piedras, Nehemías comprendió una verdad eterna. La restauración exterior no sirve de nada si los corazones siguen en ruinas. Este estudio no es solo sobre liderazgo ni reconstrucción física. Es sobre volver al temor de Dios, restaurar el altar, avivar la obediencia y sanar el corazón del pueblo. Porque toda verdadera restauración comienza cuando alguien se atreve a orar, a llorar y a decir: Señor, úsame para levantar lo que ha sido derribado. ¿Qué haces cuando lo que una vez fue santo, firme y glorioso, ahora yace en ruinas? ¿Qué haces cuando ves los muros derribados, el altar abandonado y el corazón del pueblo de Dios apagado? En medio de una generación que había aprendido a vivir entre los escombros, donde la vergüenza ya era normal y la indiferencia se había vuelto rutina, Dios levanta a un hombre lejos de Jerusalén, en un palacio extranjero, con una carga que no se le impuso, sino que le fue revelada desde lo profundo del espíritu: Nehemías, copero del rey, pero siervo del Altísimo. Este hombre no tenía título sacerdotal ni oficio profético, no era guerrero ni descendiente de reyes, pero tenía lo que Dios busca en los restauradores: un corazón que se quebranta ante el dolor del pueblo y una fe que se atreve a creer que lo que está roto puede ser levantado otra vez. Nehemías no solo reconstruyó muros físicos, lo que Dios hizo a través de él fue mucho más profundo. Reconstruyó la identidad del pueblo, el respeto por la palabra, la pasión por la adoración y el temor de Dios. En medio de la oposición, de la burla, de la traición interna y del cansancio colectivo, Nehemías se mantuvo firme, guiado por una visión mayor que las piedras: la gloria de Dios restaurada en medio de su pueblo. Este estudio no es solo un recorrido histórico por los escombros de Jerusalén. Es una guía espiritual para los que hoy ven a su alrededor, o dentro de sí mismos, muros caídos, convicciones agrietadas y altares olvidados. Es para quienes están dispuestos a llorar por lo que otros ya aceptaron como normal, a orar cuando otros han dejado de creer, y a reconstruir con una mano en la espada y otra en el ladrillo, sabiendo que la batalla es tan espiritual como práctica, porque los muros protegen, pero el corazón consagrado sostiene. Las puertas se pueden levantar, pero sin pacto renovado todo volverá a caer. El avivamiento no comienza cuando las obras se ven, sino cuando el pueblo tiembla ante la palabra. Y ese fue el verdadero milagro de Nehemías, no solo la restauración de Jerusalén, sino el despertar de un pueblo que volvió a adorar, a obedecer y a vivir como pueblo del pacto. Hoy, en medio de tanta confusión, abandono espiritual y desánimo, Dios sigue buscando a los que se atreven a orar como Nehemías, a clamar, a pedir perdón por lo colectivo, a ponerse en la brecha y decir: Señor, acuérdate de tu promesa, y úsame para levantar lo que ha sido derribado.
Toda obra de restauración genuina comienza en el lugar más silencioso y menos visible, el corazón de alguien que no puede permanecer indiferente ante lo que está roto. El libro de Nehemías no comienza en Jerusalén, ni en medio de muros caídos, ni con manos trabajando. Comienza en el palacio de Susa, con un hombre que, al oír el clamor de su pueblo y el estado lamentable de la ciudad de Dios, se quebranta, ayuna y ora con lágrimas. Nehemías no vivía en Jerusalén. Estaba cómodo, en una posición privilegiada como copero del rey de Persia, sirviendo en la corte. Pero cuando su hermano le trae noticias de la condición de Jerusalén, muros derribados, puertas quemadas, pueblo deshonrado, algo dentro de él se rompe. Y ese rompimiento no es un accidente emocional, es el comienzo de una carga divina. No es simple tristeza humana, sino una compasión impulsada por el Espíritu, que lo lleva a postrarse por días, a ayunar y a clamar. El texto dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Este versículo no describe solo una reacción emocional, sino un proceso espiritual. Nehemías no actuó impulsivamente. No corrió a tomar decisiones ni a buscar soluciones humanas. Primero se quebrantó delante de Dios, porque entendió que antes de levantar piedras, Dios debía levantar el corazón del pueblo, incluyendo el suyo. El dolor de Nehemías no era solo por muros físicos destruidos, sino por lo que esos muros representaban: la identidad perdida, la seguridad quebrantada, la gloria de Dios opacada entre las naciones. Jerusalén no era una ciudad cualquiera, era la ciudad del pacto, del templo, del nombre del Señor. Verla en ruinas era un reflejo del estado espiritual del pueblo, y aunque Nehemías no fue directamente responsable de la destrucción, él se hace parte del problema y clama como si fuera suyo el pecado del pueblo. Aquí encontramos una clave esencial para todo líder espiritual, para todo restaurador en potencia. No se trata solo de diagnosticar el daño, sino de interceder con responsabilidad espiritual. Nehemías no señala con el dedo, no se distancia del dolor, se identifica con él, llora, ayuna, confiesa, clama y espera. Antes de hablar con el rey, habla con el Rey de Reyes. Antes de moverse, se humilla. Este principio es vital. No hay restauración verdadera sin un corazón quebrantado. Mientras estemos cómodos con las ruinas, nada cambiará. Mientras miremos la condición de la iglesia, de nuestras familias o de nuestras ciudades con indiferencia, no veremos a Dios moverse. Pero cuando alguien se atreve a llorar por lo que ya nadie llora, a orar por lo que todos aceptaron como inevitable, el cielo comienza a preparar una respuesta. Nehemías nos muestra que la obra de Dios comienza con corazones que sienten lo que Él siente, que cargan lo que Él carga, que no se distraen con lo temporal cuando lo eterno está en ruinas. Es fácil querer liderar, construir, edificar, pero solo los que primero se han doblado en oración podrán permanecer firmes en la reconstrucción. La pasión por levantar algo en el mundo visible debe nacer del altar en lo secreto. Así comenzó Nehemías, no con piedra, sino con lágrimas, no con planos, sino con súplica, no con recursos, sino con fe. Porque el corazón que se quebranta por las ruinas será el mismo que se levantará con la autoridad del cielo para edificar lo que parecía imposible. Después del quebranto viene la oración, no una oración apresurada ni automática, sino una súplica que nace del dolor, del reconocimiento de la ruina y de la esperanza firme en el carácter de Dios. Nehemías no solo llora por lo que está roto, él sabe a quién acudir. El mismo corazón que se quebrantó por las ruinas, ahora se inclina ante el Dios que puede restaurar lo que el hombre no puede. El contenido de su oración registrado en Nehemías 1:5-11 es un modelo de intercesión poderosa. Nehemías no comienza pidiendo ni justificándose ni culpando a otros. Comienza adorando: «Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia». Antes de presentar el problema,
reconoce quién es Dios, exaltando su poder, su grandeza y su fidelidad. Esta postura inicial marca la diferencia. No se trata solo de lo que nos duele, sino de quién es el Dios al que oramos. La segunda característica de su oración es la identificación con el pecado del pueblo. Nehemías no ora desde la superioridad ni desde la distancia. Él dice: confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No fue él quien provocó el exilio. No fue su generación la que destruyó Jerusalén. Pero él se pone en la brecha como si lo fuera. Esta es la esencia del intercesor. Carga el peso ajeno como propio. Luego Nehemías apela a las promesas de Dios. No intenta convencerlo con emociones, sino que le recuerda lo que él mismo prometió en su palabra. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Esta parte de la oración no es una manipulación, sino un acto de fe. Nehemías se aferra a lo que Dios ha dicho, porque sabe que el Dios que prometió disciplinar, también prometió restaurar. En medio de la ruina, la palabra sigue siendo firme. La promesa no caducó. Dios sigue siendo el mismo. Y finalmente, Nehemías termina su oración con una petición concreta. Te ruego, Señor, que estés atento a la oración de tu siervo, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Él no ora solo por consuelo, ora por intervención real, por una puerta abierta, por favor ante el rey, porque sabe que Dios no solo consuela, sino que también actúa en la historia. Esta oración nos enseña que los cielos no se abren ante quejas vacías, sino ante corazones humildes que reconocen la santidad de Dios, confiesan su pecado, se aferran a sus promesas y claman con fe. No fue la posición de Nehemías en la corte lo que abrió el camino a Jerusalén. Fue su posición de rodillas en lo secreto. Muchos desean ver cambios en sus ciudades, en sus familias, en sus iglesias. Pero Dios no usa a los que simplemente se indignan, usa a los que interceden. La restauración comienza cuando alguien ora con el corazón alineado al cielo, no solo pidiendo que Dios haga algo, sino pidiéndole a Dios que lo use como parte de la respuesta. Nehemías no buscaba protagonismo. Él buscaba fidelidad. Sabía que la obra era demasiado grande para su fuerza, pero también sabía que la oración sincera tiene más poder que los ejércitos. Su oración no solo abrió las puertas del cielo, abrió el corazón de un rey pagano, activó recursos y marcó el comienzo de una misión que cambiaría la historia de Jerusalén. Hoy, más que nunca, Dios sigue escuchando este tipo de oración. No oraciones mecánicas, sino intercesiones ardientes que nacen del quebranto y se sostienen en la fidelidad de Dios. Porque cuando un hijo de Dios ora con sinceridad y determinación, el cielo no permanece en silencio. Después de la oración, viene la obediencia, y después del quebranto secreto, llega el momento de actuar en lo visible. Nehemías no buscó influencia política, ni planeó una estrategia humana para conseguir apoyo. No manipuló,
no forzó, simplemente esperó con el corazón preparado y los ojos abiertos a la oportunidad que Dios le daría. Y esa oportunidad llegó, no en un templo, no en una reunión espiritual, sino en el contexto cotidiano de su trabajo como copero del rey. El capítulo 2 de Nehemías comienza con una escena aparentemente normal. Él sirve al rey Artajerjes como lo hacía cada día. Pero en esta ocasión, el peso en su alma era tan profundo que su rostro no podía ocultarlo. El rey lo nota. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Nehemías 2:2. Esta pregunta, simple en apariencia, fue la puerta que el cielo abrió en respuesta a la oración del capítulo anterior. Nehemías confiesa que tuvo temor. Estaba ante el rey más poderoso de su tiempo, y su función no era mostrar emociones ni cargar su rostro de tristeza. Pero aun con miedo, Nehemías decide hablar con verdad y sabiduría. No improvisa, no se queja, no acusa. Con respeto y claridad expone el dolor que siente por su pueblo y por la ciudad amada que está en ruinas. Y entonces ocurre lo impensable. ¿Qué cosa pides?, le dice el rey, el mismo rey que décadas antes había autorizado la detención de la reconstrucción en Jerusalén. Esdras 4:21. Ahora abre la puerta y le pregunta directamente a Nehemías qué necesita. Esta escena es una muestra vívida de lo que significa el favor de Dios operando en escenarios humanos. Nehemías no tenía poder militar, ni un ejército, ni una posición de influencia política, pero tenía algo mucho mayor: el respaldo del Dios de los cielos. Antes de responder, Nehemías vuelve a lo secreto, incluso en medio de la conversación. Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 2:4. Este instante muestra el corazón de un hombre que no separa lo espiritual de lo práctico. Cada decisión, cada palabra, está cubierta por oración. Es una vida completamente dependiente de Dios, incluso cuando habla ante los hombres. Y al hablar, Nehemías es específico, valiente y estratégico. Pide permiso, tiempo, cartas de autorización y recursos. No porque confíe en el rey, sino porque sabe que si Dios está detrás, no hay puerta que no pueda abrirse, ni autoridad que no pueda ser movida. Su confianza no está en el sistema, ni en la política, ni en la simpatía del monarca. Está en la oración respondida, y así lo reconoce. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías 2:8. Este versículo es el centro de esta parte del relato. Nehemías tiene claro que el favor ante los hombres es consecuencia del respaldo de Dios. No se atribuye nada, no presume de su posición, no se enorgullece por sus habilidades, solo reconoce que todo lo que sucede proviene de la mano del Señor. En este pasaje aprendemos una lección esencial: la oración no reemplaza la acción, y la acción no puede sustituir la oración. Nehemías oró con lágrimas y ayuno, pero también actuó con sabiduría, diligencia y fe. La restauración requiere ambas dimensiones: intimidad con Dios y obediencia activa en la tierra. El favor divino no es excusa para la pasividad, sino combustible para el movimiento dirigido por el Espíritu. Hoy muchos anhelan ver puertas abiertas, recursos, oportunidades, pero el favor delante de los hombres nunca debe ser buscado como un fin en sí mismo. Debe ser consecuencia de una vida rendida a Dios en lo secreto, y una disposición a caminar por fe cuando el momento llega. Dios no abre puertas para engrandecer al hombre, sino para cumplir sus propósitos eternos. Nehemías nos muestra que el respaldo de Dios no solo se manifiesta en milagros sobrenaturales, sino también en momentos ordinarios, donde la obediencia se une con la oportunidad, y donde un corazón preparado discierne el momento exacto para dar el paso de fe. Una vez que Nehemías llega a Jerusalén con el respaldo del rey y los recursos en la mano, no corre a hablar, ni a organizar, ni a construir. Primero observa, primero discierne, primero calla, porque toda restauración verdadera requiere no solo pasión sino discernimiento espiritual. Hay momentos en los que Dios no nos llama a actuar de inmediato, sino a mirar en silencio, evaluar con sabiduría y esperar el momento exacto para hablar con autoridad. El texto dice que Nehemías estuvo 3 días sin hacer nada visible,
Nehemías 2:11. Y luego en la noche, sin anunciarlo, sin convocar a multitudes, sale a inspeccionar los muros destruidos en secreto. Solo lleva unos pocos hombres consigo. No proclama su llegada como la del gran restaurador. Camina entre escombros, observa, mide, recorre y guarda todo en su corazón. Este momento de evaluación silenciosa revela una de las grandes marcas de los verdaderos líderes espirituales. No se mueven por apariencia ni presión, sino por revelación. Nehemías no comenzó edificando, sino comprendiendo. No actuó por impulso, sino por dirección. Antes de organizar el trabajo de otros, se aseguró de tener claridad en su espíritu sobre la magnitud real del desafío. Hoy en día muchos quieren construir sin entender primero lo que está realmente roto. Smart Water Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smart Water Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Quieren solucionar sin mirar de frente el daño. Pero Nehemías nos enseña que no se puede restaurar lo que no se ha discernido con profundidad y en oración. Mirar los muros desde lejos no es lo mismo que caminar entre sus ruinas en la noche, con el corazón sensible a lo que Dios quiere hacer. Después de evaluar, Nehemías convoca al pueblo, y ahora sí habla con autoridad, porque ha visto con sus propios ojos, ha orado, ha guardado silencio y ha escuchado la dirección divina. Entonces dice: vosotros veis el mal en que estamos. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. Aquí no hay manipulación ni imposición. Solo un llamado claro, sincero, poderoso. No habla desde la crítica, sino desde la esperanza. No señala culpables, sino que presenta una salida. Y lo más poderoso es la respuesta del pueblo: levantémonos y edifiquemos. Y lo hicieron con ánimo para la obra. La unidad que nace de este momento no es producto de un discurso inspirador, sino de un liderazgo íntegro, sensible, estratégico y completamente respaldado por Dios. Nehemías no fue enviado por el rey, fue enviado por Dios, y el pueblo lo reconoce, no por sus títulos, sino por la claridad de su visión y la convicción con que habla. En esta parte del relato vemos que la evaluación en secreto y la acción en unidad son inseparables en la obra de Dios. No basta con saber lo que hay que hacer. Es necesario escuchar la voz del cielo, comprender el terreno espiritual y convocar al pueblo con una palabra que despierte fe, no culpa, compromiso, no obligación. Nehemías no llegó a reconstruir un muro solo. Él sabía que la restauración de Jerusalén era una tarea comunitaria. Cada parte del muro sería edificada por familias, por tribus, por sacerdotes, por artesanos, por hombres comunes. Cada uno aportaría lo suyo, porque el muro de Dios no se levanta con individualismo, sino con unidad. Y esa unidad
solo se logra cuando el liderazgo es limpio, la visión es clara y el llamado viene del cielo. Hoy más que nunca Dios busca hombres y mujeres que, como Nehemías, estén dispuestos a caminar entre los escombros en secreto, a discernir antes de hablar y a levantar a otros, no con fuerza humana, sino con dirección espiritual. Porque cuando se actúa desde la humildad, el discernimiento y la dependencia del Espíritu, la obra de restauración se convierte en un movimiento santo de unidad y propósito. Todo lo que se edifica para la gloria de Dios enfrentará oposición. No es una posibilidad, es una certeza espiritual. Y Nehemías lo sabía. Apenas se dio a conocer su intención de reconstruir los muros de Jerusalén, los enemigos se levantaron con fuerza. No con espadas al principio, sino con burla, desprecio, manipulación y amenaza. El enemigo no siempre ataca con violencia, a veces lo hace con palabras que buscan debilitar el ánimo, sembrar duda y dividir la visión. Cuando lo oyó Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías 2:10. Aquí queda al descubierto una realidad espiritual que no ha cambiado a los enemigos de la obra de Dios. No les molesta que el pueblo de Dios sufra o esté en ruinas. Lo que les molesta es que alguien se levante a edificar. Sanbalat, Tobías y más adelante Gesem representan no solo personas sino espíritus de oposición que operan en cada generación. Son voces que atacan desde afuera, pero también buscan infiltrarse desde adentro. Usan burla para paralizar, usan miedo para detener, usan desánimo para debilitar. En Nehemías 4:1-3 vemos cómo estos enemigos ridiculizan abiertamente la obra. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo? Aún una zorra que suba derribará su muralla de piedra. Las palabras no son solo ofensivas, son estratégicas. Apelan a la debilidad, al pasado, al dolor, al fracaso previo. El objetivo no es solo atacar la obra, sino socavar el ánimo de los que edifican. La respuesta de Nehemías, sin embargo, no fue bajar la cabeza ni contraatacar con insultos. Fue orar. Oye, oh Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Nehemías 4:4. Él no ignoró el ataque, pero tampoco permitió que lo desestabilizara. Su primera reacción siempre fue espiritual, porque entendía que la batalla también lo era. Y aún así, la oposición no terminó. Al ver que los muros avanzaban, los enemigos pasaron de la burla a la conspiración. Entonces dijeron: subamos contra ellos y hagámosles guerra, y hagamos cesar la obra. Es en este punto que Nehemías aplica una estrategia que sigue siendo vigente hoy: vigilancia activa y dependencia absoluta de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración y acción, clamor y estrategia, dependencia y vigilancia. La restauración avanza cuando el pueblo ora, pero también cuando se organiza para resistir. El enemigo no solo atacó desde afuera, también buscó sembrar desánimo dentro del pueblo. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho: el agotamiento, la repetición, el peso emocional del pasado. Todo eso empezó a minar la moral interna. Nehemías no solo enfrentó la burla externa, sino también la fatiga espiritual interna. Y eso nos recuerda que el enemigo muchas veces gana no por su fuerza, sino porque logramos convencernos de que no podremos seguir. Pero Nehemías, lleno del espíritu y del celo por la obra de Dios, levantó la voz y recordó al pueblo por qué edificaban. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En este clamor hay una clave para todo líder y todo creyente. Cuando el enemigo te quiere hacer olvidar quién eres y para qué estás luchando, tú debes recordar quién es tu Dios y a quién estás edificando. La respuesta no fue abandonar, sino reconfigurar. El pueblo trabajaba con una mano en la obra y otra en la espada.
Este equilibrio entre construcción y defensa es símbolo de la vida cristiana. Edificar mientras peleamos, avanzar mientras resistimos, construir con fe mientras cuidamos lo que ya Dios nos ha confiado. Hoy, cada vez que alguien se levanta a edificar lo que Dios puso en su corazón, una familia, una iglesia, un llamado, una generación, los enemigos también se levantan, pero no para probar nuestra fuerza, sino para fortalecer nuestra dependencia del Dios que pelea por nosotros. Nehemías no venció por estrategia humana, sino porque decidió no soltar la herramienta ni la oración, porque entendió que la oposición no es señal de derrota, sino evidencia de que la obra que se está haciendo tiene valor eterno. La oposición persistente no logró detener la obra de Nehemías, pero ahora en Nehemías, capítulo 6, los ataques cambian de forma. Ya no buscan derribar el muro, sino derribar al hombre. El enemigo sabe que, cuando no puede detener la obra desde afuera, intentará desgastar al líder desde adentro, manipular sus emociones, sembrar duda y aislarlo con estrategias disfrazadas de buenas intenciones. Nehemías 6, 1-2. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías que yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha, enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos pensaban hacerme mal. Lo que parece una invitación al diálogo, en realidad es una trampa. Quieren alejar a Nehemías del lugar donde está edificando, distraerlo, atraparlo, neutralizarlo. Esta estrategia sigue siendo una de las favoritas del enemigo: distraer al que edifica, hacerle perder tiempo en discusiones que no edifican, debates que no transforman, encuentros que no producen fruto. La respuesta de Nehemías es directa, firme y profundamente inspiradora. Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. No hay orgullo en sus palabras, hay enfoque, hay claridad, hay discernimiento. Nehemías no necesita explicaciones extensas. Él sabe lo que está haciendo. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Y sabe que detenerse para responder a los enemigos es darle más importancia a sus voces que a la misión que Dios le encomendó. Esta declaración es más que una respuesta a una invitación peligrosa. Es un modelo para todos los que han sido llamados a edificar algo en el reino de Dios, porque a lo largo del camino surgirán voces que intenten sacarte del muro. Ven, hablemos. Te conviene parar un momento. Es peligroso seguir con esta obra. Quizás te estás exponiendo demasiado. Pero quien tiene convicción no baja la cabeza. Tiene una respuesta en su espíritu: estoy haciendo una gran obra, y no puedo detenerme. La insistencia fue constante. 4 veces le enviaron el mismo mensaje, y Nehemías respondió lo mismo cada vez, porque la constancia en la respuesta demuestra madurez espiritual. No todo merece una nueva explicación. A veces, lo más espiritual es mantenerse firme sin entrar en juegos repetitivos del enemigo. Luego vino otra táctica: la difamación.
En una carta abierta, Nehemías 6, 5-7, acusan a Nehemías de querer coronarse rey, de estar promoviendo rebelión contra Persia. Las mentiras se publican intencionalmente para provocar miedo. Esto también es actual. Cuando no logran frenarte por dentro, intentan ensuciar tu nombre por fuera. Pero Nehemías no responde con ira ni con desesperación. Él ora, ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Aquí vemos la esencia de un restaurador maduro. No pelea con armas carnales, no busca defenderse con gritos. Vuelve al secreto, vuelve a la fuente, y pide lo único que necesita para continuar: manos fuertes, corazón firme y una visión clara. Aún intentaron una última trampa, esta vez religiosa. Un falso profeta le aconseja esconderse en el templo para salvar su vida. Pero Nehemías, lleno de discernimiento, rechaza la oferta. Un hombre como yo ha de huir. Él sabe que ceder al miedo es romper la autoridad espiritual que Dios le ha dado. No se deja llevar por la voz del temor disfrazado de piedad, porque no todo lo que suena religioso viene de Dios. Y entonces, después de días de lucha, de resistencia, de oración, de vigilancia y de enfoque, la victoria llega. Fue terminado el muro en 52 días. No fue magia, no fue estrategia humana. Fue el resultado de una obediencia perseverante bajo presión, de una fe que no bajó los brazos y de una visión que se sostuvo cuando todo quiso derribarla. Cuando Dios te encomienda una gran obra en tu familia, en tu ministerio, en tu generación, no puedes darte el lujo de bajar los brazos cada vez que el enemigo levanta la voz. Nehemías no era el más fuerte, no tenía ejército, pero tenía algo que todo edificador necesita: un espíritu firme, una visión del cielo y un corazón que no se negocia con el temor. La victoria no es para los más talentosos, sino para los que no se detienen. Después de 52 días de trabajo incansable, oposición intensa y vigilancia constante, el muro de Jerusalén quedó terminado. Lo que estuvo derribado por décadas, Nehemías y el pueblo lo levantaron en semanas. La restauración física fue impresionante. Las puertas fueron colocadas, las brechas cerradas, la ciudad volvió a tener contorno, defensa, forma. Pero Dios no se conforma con muros bien construidos si los corazones siguen en ruinas. Aquí comienza una transición profunda en el libro de Nehemías. El proyecto ya no es material, sino espiritual. El enemigo externo había sido vencido, pero aún quedaban batallas internas por pelear. Porque una ciudad con muros, pero sin identidad espiritual, es vulnerable desde adentro. Y Dios no solo quiere estructuras sanas, quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. El muro cumplió su propósito: proteger, separar, definir. Pero ahora Dios quería levantar un altar en el corazón del pueblo. La reconstrucción visible había terminado, pero la restauración invisible, la que verdaderamente sostiene todo lo demás, apenas estaba comenzando. El pueblo se reúne, y lo hace no para celebrar una victoria militar, ni para admirar la obra terminada, sino para escuchar la palabra. En Nehemías 8:1 vemos que el pueblo pide a Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés. No fue impuesto, fue un deseo colectivo. Había hambre, había sed, había una necesidad profunda de volver a oír la voz de Dios. Esto nos enseña que una victoria externa no garantiza salud espiritual. La obra puede avanzar, la organización puede estar lista, la estructura puede funcionar. Pero si la palabra no vuelve al centro, si el corazón no se rinde, si el pueblo no se quebranta, la restauración es incompleta. Dios no quiere solo ciudades amuralladas, quiere pueblos consagrados. Durante años el pueblo había vivido mezclado con otras culturas, escuchando otras voces, olvidando sus raíces espirituales. El muro restauró el contorno de la ciudad, pero la identidad del pueblo aún estaba desdibujada. Y aquí entra la segunda parte de la misión de Nehemías: restaurar no solo la seguridad exterior, sino la devoción interior. El pueblo permaneció en pie durante horas, mientras Esdras leía la palabra. Nadie se quejó, nadie se fue. Estaban sedientos, estaban preparados.
El muro los había reunido, pero era la palabra la que podía transformarlos. Esto nos recuerda que la verdadera edificación no termina con logros visibles. La restauración de una familia, de un ministerio, de una generación, no está completa hasta que la voz de Dios vuelve a ser el centro. El altar se levanta y la obediencia se convierte en el estilo de vida. Muchos celebran cuando las estructuras vuelven a estar firmes, pero Dios no busca solo orden, busca rendición, no busca muros altos, sino corazones abiertos. La victoria externa prepara el escenario, pero la transformación real ocurre cuando la palabra penetra, redarguye y despierta al espíritu dormido. En este momento del relato, Nehemías pasa a segundo plano, y Esdras, el escriba, se levanta, porque ahora la herramienta no es la pala, sino el rollo sagrado. El liderazgo se adapta, porque cada etapa del proceso de Dios requiere instrumentos distintos. Lo que comenzó con ladrillos, ahora debe continuar con escritura. El mismo pueblo que construyó con fuerza, ahora llora con reverencia, y ese llanto no es debilidad, es señal de vida. Es prueba de que Dios no solo levantó una ciudad, sino que comenzó a despertar un pueblo conforme a su corazón. Hoy en nuestras propias reconstrucciones familiares, ministeriales, espirituales, no basta con ver resultados visibles. Dios quiere más. Quiere restauración profunda, obediencia renovada, identidad recuperada. Porque cuando los muros están en pie, pero los corazones siguen dormidos, el enemigo solo necesita tiempo para volver a entrar. Nehemías nos enseña que la victoria más grande no es la que se ve en la muralla, sino la que ocurre cuando el pueblo, unido, se rinde otra vez ante la palabra de Dios. Las murallas ya estaban firmes. La ciudad tenía contorno, puertas, protección. Pero lo que ocurrió a continuación fue más poderoso que cualquier logro visible. El pueblo experimentó un avivamiento, no provocado por emociones, sino por el poder transformador de la palabra de Dios. En Nehemías 8b, el pueblo se congrega como un solo hombre en la plaza. No hay presión externa, no hay manipulación. Ellos mismos piden que les sea leída la ley de Moisés. Esto es señal de un mover genuino del Espíritu. Cuando el corazón del pueblo clama por oír la voz de Dios, el avivamiento ya ha comenzado. Esdras, el escriba, se levanta sobre un estrado de madera preparado para la ocasión. Abre el libro y cuando lo hace, todo el pueblo se pone en pie, no por orden de protocolo, sino por reverencia, por convicción interna, por un profundo respeto hacia lo sagrado. Y abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nehemías 8:5. Este momento marca un giro en la historia del pueblo. Ya no están guiados por la urgencia de protegerse del enemigo, sino por el deseo de alinearse con la voluntad de Dios. La palabra es leída durante horas. Los levitas explican el sentido. No hay entretenimiento, no hay espectáculo, solo escritura, atención y hambre por entenderla. Y entonces ocurre lo inevitable. Y lloraba todo el pueblo al oír las palabras de la ley. Las lágrimas no vienen por nostalgia ni por emoción religiosa. Vienen porque la palabra de Dios confronta el pecado, revela la condición del alma y despierta la memoria de una fidelidad divina que ellos habían olvidado. Este es el corazón del verdadero avivamiento. No es solo sentir a Dios, sino ser despertado por su palabra, quebrantado por su verdad y movido a cambiar. El pueblo llora porque entiende cuánto se ha alejado, pero también porque descubre que Dios no los ha abandonado, sino que los está llamando otra vez a su presencia. Nehemías y los levitas intervienen, no para detener el quebranto, sino para dirigirlo. Les dicen, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. B.10 Ela. El arrepentimiento no debe convertirse en culpa paralizante, sino en puerta al gozo de la restauración. El llanto que nace del dolor por el pecado da lugar a la celebración por el perdón. Entonces el pueblo empieza a celebrar una fiesta que había olvidado por generaciones, la fiesta de los tabernáculos. Preparan enramadas, celebran por 7 días, leen la ley cada día y viven un tiempo de alegría santa. Y hubo muy grande gozo porque desde los días de Josué
hijo de Nun, no habían hecho así los hijos de Israel. Esto nos enseña que la obediencia renueva la alegría, que volver a la palabra no solo confronta sino que reconstruye desde adentro. Dios no quiere que vivamos en duelo eterno por lo que destruimos, sino que entremos en el gozo de lo que Él ha restaurado. El avivamiento no llegó por una emoción colectiva. Llegó porque la palabra fue leída, explicada, recibida y obedecida. Cuando la palabra vuelve al centro, el pueblo vuelve al camino. Cuando se abre el libro, Dios abre el corazón. Y cuando el corazón se rinde, Dios lo llena de vida. 5 immersive worlds, 1 amazing theme park. Get ready to explore the all-new Universal Epic Universe, featuring the wizarding world of Harry Potter, Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon, Isle of Berk, and Dark Universe. Epic Universe, now open at Universal Orlando Resort. Our universe will never be the same. Tickets and packages on sale now at universalorlando.com. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, NMLSconsumeraccess.org, number 3030. Hoy muchos anhelan un mover de Dios, pero sin palabra no hay avivamiento duradero. La emoción puede llenar un momento, pero solo la verdad transforma una generación. Nehemías 8 nos recuerda que el avivamiento no se impone. Se produce cuando el pueblo vuelve a amar lo que Dios ha dicho. Un pueblo sin palabra es un pueblo vulnerable, pero un pueblo que tiembla ante la palabra es un pueblo que se levanta en poder. La lectura de la palabra y el quebranto del pueblo no terminan en un momento emotivo. El verdadero avivamiento siempre lleva a una decisión, a un cambio tangible, a una rendición práctica. Cuando la palabra penetra en lo profundo del corazón, el alma no puede seguir igual. Lo que sigue después de Nehemías 8 no es solo gozo por lo que Dios ha hecho, sino una renovación del compromiso con Él. En Nehemías 9, el pueblo se reúne de nuevo. Esta vez, no con vestiduras festivas, sino con ropas ásperas y polvo sobre sus cabezas. Han entendido que su historia está marcada por infidelidad, y están listos para reconocerlo sin excusas. Y se apartó la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías 9:2. Esta confesión colectiva no es superficial. Es una oración larga, profunda y poderosa, un repaso completo de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y de la constante rebelión del pueblo. No esconden nada, no minimizan, no racionalizan, llaman al pecado por su nombre y exaltan a Dios por su misericordia. Confiesan cómo Dios los liberó de Egipto, los guió con columna de fuego, les dio maná, les entregó la ley y cómo, a pesar de todo eso, ellos endurecieron su corazón una y otra vez. Reconocen que la historia de Israel es una historia de misericordias renovadas frente a desobediencias reincidentes. Nehemías 9:17. Se narra: pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia,
porque no los abandonaste. Este momento de confesión y reconocimiento es uno de los más claros reflejos de una identidad restaurada. Cuando el pueblo se ve a sí mismo con honestidad y ve a Dios con reverencia, ocurre algo sagrado. El pacto comienza a ser renovado, ya no como un acto religioso vacío, sino como una respuesta consciente a la gracia de Dios. En Nehemías 10, los líderes, sacerdotes y familias representativas sellan un pacto nuevo. Lo hacen por escrito. Se comprometen a andar en la ley de Dios, a separarse de prácticas paganas, a honrar el día de reposo, a sostener el templo y a no abandonar más la casa de su Dios. Este pacto es práctico, específico y radical, porque el arrepentimiento real no se queda en las lágrimas, se traduce en obediencia. Y lo más significativo es que esta renovación del pacto no es forzada, sino voluntaria. No es por imposición, sino por convicción. Dios no busca rituales vacíos, busca corazones sinceros que digan sí con integridad y no con firmeza cuando sea necesario. Aquí se consuma una obra profunda. El pueblo que estaba en ruinas no solo ha levantado sus muros físicos, sino que ha sido reconstruido espiritualmente desde adentro. Su identidad ha sido restaurada. Ya no son simplemente los judíos regresando del exilio. Ahora son el pueblo del pacto, conscientes de su historia, afirmados en la palabra y determinados a caminar en fidelidad. Esto nos enseña que toda restauración verdadera debe desembocar en pacto renovado. No es suficiente haber vivido momentos de fuego espiritual, haber sentido la presencia de Dios o haber llorado al oír su voz. Es necesario renovar el compromiso con Él en lo secreto y en lo práctico, en lo espiritual y en lo cotidiano. Y es que la identidad espiritual se afirma cuando el pacto se vive, no cuando solo se declara. El pueblo que reconstruyó Jerusalén no era más fuerte por sus muros, sino por su decisión de volver a ser un pueblo obediente. En una generación rodeada de mezcla, de abandono espiritual y de corazones tibios, el mayor acto de valentía es levantar el compromiso firme de vivir conforme a la palabra de Dios. La restauración no termina cuando el muro está completo, ni cuando el pueblo se emociona. Termina cuando la vida vuelve a estar alineada con el corazón del Dios que los llamó, los perdonó y los esperó. El muro estaba levantado, el altar restaurado, el pueblo renovado en pacto. Pero la obra no había terminado. Nehemías sabía que no basta con edificar, renovar o emocionar por un momento, porque lo que Dios construye debe ser preservado, y lo que Él inicia necesita hombres y mujeres que lo sostengan con temor, integridad y firmeza hasta el final. El liderazgo de Nehemías no fue efímero. No se limitó a organizar la obra ni a inspirar con discursos. Fue un liderazgo constante, resistente, profundamente espiritual y radicalmente comprometido con la santidad de Dios. En Nehemías 13, Persiántotes, después de todo lo vivido, vemos que al regresar de un tiempo en Persia, Nehemías encuentra desviaciones nuevamente. El enemigo, sutil como siempre, había comenzado a infiltrarse otra vez en el templo, en las relaciones del pueblo y en la santidad de los compromisos. Tobías sí, el mismo enemigo de antes, había sido alojado dentro de una cámara del templo. Nehemías 13, 8. Se narra, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Este acto no fue simbólico, fue una declaración espiritual. No hay lugar en la casa de Dios para el enemigo que antes quiso destruir lo que ahora ha sido restaurado. Nehemías no tolera lo que compromete la presencia de Dios, no negocia con la mezcla, no permite la contaminación disfrazada de tolerancia. Él limpia, purifica y ordena, porque sabe que la obra de Dios no se sostiene con apariencias, sino con temor y fidelidad a su palabra. También restaura el orden en el culto, en los diezmos, en el servicio levítico y en la observancia del día de reposo. Corrige alianzas matrimoniales que ponían en riesgo la identidad espiritual del pueblo. Lo hace no por fanatismo, sino porque entiende que sin convicción constante, todo lo que fue edificado puede volver a derrumbarse.
Aquí Nehemías se revela como un líder que no solo inicia bien, sino que persevera hasta el final con celo santo, y en medio de cada reforma, de cada corrección, se escucha una frase repetida que sale desde lo más profundo de su alma. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. No busca gloria personal, ni reconocimiento humano. Solo desea vivir aprobado por Dios. Su motivación no es política, ni emocional, es espiritual. Él sabe que un día se presentará ante aquel por quien lo dio todo, y quiere hacerlo con las manos limpias y el corazón firme. Este final nos recuerda que la restauración de muros y corazones no se sostiene sola. Requiere liderazgo con temor de Dios, visión a largo plazo, discernimiento constante y valor para corregir lo que se tuerce. Nehemías no permitió que el cansancio espiritual del pueblo contaminara lo que tanto costó levantar. No pensó que su obra terminaba con los muros, ni que su autoridad era suficiente sin rendición constante al Señor. Hoy más que nunca la iglesia, la familia, los ministerios necesitan líderes que no solo sueñen con edificar, sino que se comprometan a preservar la santidad de lo que Dios les ha confiado. Que no se vendan a la cultura, que no acomoden la verdad, que no usen su posición para comodidad personal, sino que sirvan con temor, con lágrimas y con celo santo, hasta el último día. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code LISTEN50. T's and C's apply. This episode is brought to you by Hulu, presenting Paradise. Paradise is Hulu's critically acclaimed addictive drama series, starring Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, and James Marsden. The Daily Beast calls Paradise your next TV obsession, and the New York Times says it's exhilarating in all the right ways. Paradise is for your Emmy consideration in all categories, including Outstanding Drama Series. For more information, visit fyc.hulu.com. Nehemías terminó su carrera mirando a Dios, dependiendo de Él, y asegurándose de que todo lo que se había reconstruido permaneciera consagrado al Señor. Así se cierra este libro, no con una celebración ruidosa, sino con un clamor silencioso pero poderoso: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Este no es el grito de alguien que quiere recompensa. Es la oración de un siervo que vivió, trabajó y peleó no por sí mismo, sino por la gloria del nombre que amaba. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.